Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Pues estamos. Hay Menos que tener poco, en ¿no? cuenta que cuando estamos hablando de los desastres de La Habana y todo eso, cuando hablan los medios de comunicación de Valencia, a lo mejor convendría que explicara más porque tengo a muchos conocidos, familiares y demás, lejos de Ujú. aquí preguntando, ¿cómo estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? Pues convendría que explicaran qué ha pasado en la comarca del Horta Sur, que en el resto de Valencia como país y Valencia incluso como provincia, nada, Ujú. y en la ciudad de Valencia como ciudad tampoco. Así que han sido unas localidades que están al sur de la ciudad de Valencia, lo que se conoce aquí como el Horta Sur, y así ha sido un desastre enorme en esa zona, eso sí. Pero entonces el resto estamos bien dentro de la De pena la situación, ¿no? de la situación y demás. Ujú. ¿Y eso para qué? Y vamos a reflexionar Bueno, sobre esto, ¿no? ¿O querías decir? sí, 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 porque claro, evidentemente no deja de ser un hecho duro y luctuoso y, bueno, de alguna manera yo que os hablo desde fuera del país Valencia, pues quería un poco mostrar, pues eso, la solidaridad, ¿no? Con las personas afectadas, con los familiares, con las amistades fundamentalmente de las víctimas, pero no solamente de las víctimas, sino porque por lo que se ve ha habido muchísima gente afectada. Creo que también desde fuera pues vale la pena que demos ese apoyo a los servicios, a los diferentes servicios de emergencia que han trabajado estos días allí, que bueno, desde ayer y que siguen trabajando, desde antes de ayer y que siguen trabajando. Bueno, igual que te he preguntado a ti, pues eso, pensar en la gente más cercana que yo pueda tener en el País Valencia, que espero que nadie haya sufrido un percance grave y que espero que estén bien, que deseo que estén bien y que, bueno, ahí va un abrazo, ¿no? Y, y bueno, y luego por otro lado, de lo que tú hablabas de la reflexión, yo creo que ya empieza, aunque seguramente que eh, toda la parte dramática del asunto va a estar en los próximos días en las teles, en las radios y demás, y imágenes y nuevas imágenes y nuevas víctimas que seguramente que aparecerán, pues pienso que ya empieza a ser un poco la hora de hablar de algunas responsabilidades, ¿no? Mm. Eh, entonces, a mí se me ocurría situar en cuatro aspectos que tienen que ver con esto. Evidentemente estamos ante una dana significa lo que significa, es digamos, la tormenta perfecta, o lo que han dado en llamar la tormenta perfecta, y por tanto es complicado salir de una situación de esta o salir sin que haya ningún tipo de víctima, ningún tipo de destrozo, ninguna cosa por el estilo, ¿no? Pero está claro que hay otros elementos que influyen y que implican lógicamente la necesidad de una serie de responsabilidades, ¿no? Algunas de largo alcance, como es que evidentemente, aunque no es la primera vez que se producen unas inundaciones en el País Valencia, en los últimos 100 años se han conocido varias y varias fuertes, ¿no? Y estamos en la costa mediterránea, y por lo tanto eso implica determinadas cosas. Sí que es cierto que tenemos científicos y meteorólogos y meteorólogas que hace tiempo que están advirtiendo de que, bueno, de que el próximo episodio de este tipo pues tendría unas magnitudes superiores, y ahí la tenemos, ¿no? Y mientras que ahí la tenemos, pues sabemos que en ese Parlamento, en el del País Valencià, como en otros, se ha estado frivolizando con el tema del cambio climático, se sigue frivolizando mucho con el tema del cambio climático, a veces se utiliza como
como una cosa que nos ha caído encima, ¿no? Como una cosa divina, por decirlo de alguna manera, o como una cosa tope natural que ha pasado, que tiene que pasar y que ahí estamos, ¿no? Y bueno, es evidente que eso no es así, que se pueden hacer muchas cosas, que hay cantidad de estudios científicos que lo demuestran y que nos lo muestran, y que se lleva mucho tiempo intentando trabajar en esta línea, pero no se hace, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay un modelo urbanístico que especialmente en las zonas cercanas al mar, cercanas a los ríos, por motivos diferentes, sean estos turísticos, de aprovechamiento de la huerta, etcétera, etcétera, pues crean crean una serie de barreras al agua, que durante mucho tiempo pues no pasa nada, hasta el momento en que pasa un hecho como el que ha pasado en estas circunstancias. El agua busca una salida, y evidentemente esa salida en muchas ocasiones es a través de nuestras casas, de nuestras calles, porque le hemos ido poniendo barreras arquitectónicas debido a nuestras necesidades, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo a una especulación a nivel urbanístico que es muy fuerte, especialmente en toda la zona mediterránea, ¿no? En tercer lugar, a mí me gustaría hablar también, seguro que podemos encontrar temas de este tipo, cómo está el mercado laboral y cuál ha sido la actuación de la mayoría de empresarios, empresarias del mundo empresarial con respecto a este tema, porque es evidente que hacía días que se planteaba que determinadas zonas del País Valencià iban a entrar en alerta roja, y bueno, que eso no haya sido tenido en consideración, que mucha gente haya viajado, haya tomado transportes públicos o transportes privados para atravesar no sé cuántos kilómetros, porque por desgracia no trabajamos al lado de casa, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, para ir a trabajar en unas circunstancias que eran bastante peligrosas, como así se ha demostrado posteriormente. Seguramente no vamos a tener, no lo sé, creo que no, vamos a tener un listado de víctimas y sus situaciones, es decir, por qué estaban allí, ¿no? Si vivían allí, si iban in itinere de sus trabajos volviendo a casa, de su casa yendo a los trabajos, pero seguramente que nos íbamos a encontrar a mucha gente en estas condiciones, o bueno, la gente que estos días ha estado narrando cómo se ha tenido que quedar en el trabajo, en la tercera planta de unos grandes almacenes, donde sea, y da la impresión de que ninguna de estas entrevistas han planteado que sus jefes les hayan llamado para ver cómo estaban, se hayan preocupado mucho de la situación, hayan hecho lo posible por que eso no sucediera, ¿no? Sino todo lo contrario. Y se me ocurre, en cuarto lugar, el tema de la gestión pública, que tiene mucho que ver con algunas de las cosas anteriores, pero que tiene mucho que ver en concreto con el día de ayer, ¿no? Por informaciones que ya han ido saliendo. Sobre las 10 de la mañana, AEMET ponía alerta roja sobre determinadas zonas del País Valencià. ¿Te refieres anteayer, al día de...? Sí, anteayer, perdón, sí, anteayer. Alerta roja en determinadas zonas, además relativamente bastante bien localizadas, porque sí es cierto, a veces esas alertas rojas no se acaban produciendo, pero donde se ponen suelen producirse, ¿no? Es decir, no se dan en otros lados, se dan allí donde se había marcado, ¿no? Bueno, eso fue de las 10 de la mañana del martes. Por noticias que también tengo, a las 17:30 del martes, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó de cómo bajaba el río y sus afluentes, por informaciones que también han llegado y que son de consumo de cualquiera que las quiera. Sobre las 17:45 Adif interrumpía toda circulación entre Madrid y Valencia.
Y en cambio, pues la alerta que se produce, la alerta que habéis recibido bastantes de vosotras y de vosotros, como Prácticamente toda la gente que tiene teléfono exactamente, móvil. sí, sí, porque ahora en estos momentos es muy sencillo hacerlo, ¿no? Mm. Pues si no he leído mal, fue a las 20:12, ¿no? A las Sí. 20 horas y 12 minutos. Es El decir, agua ya había eh, invadido muchas localidades, sí. efectivamente, o sea, 10 horas después de la alerta roja de AEMET y varias horas después de que otras cosas que son más cercanas, el sistema de trenes, cómo está determinados ríos y sus afluentes, etcétera, pues estuvieran ahí. Creo que no es... opino, vaya, que no es simple, que no ha sido simplemente por una cuestión de incapacidad de gestión, ¿no? Que pienso que tiene mucho que ver con algo de lo que he hablado anteriormente, y es que hay que producir, hay que currar, hay que estar en los sitios, hay que sacar el trabajo, que bueno, que en algunos casos todo el trabajo que se hizo ese martes se ha ido al carajo por la propia agua, y mucho más que eso se ha ido al carajo cuando alguna de estas personas han encontrado la muerte precisamente en una situación como esta, ¿no? Entonces yo creo que bien lo de los 3 días de luto, que bien lo de la declaración de zona catastrófica, que bien todas las ayudas que las diferentes personas y sus familias afectadas puedan recibir, pero bueno, pero aquí hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista de la economía, y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta porque no puede volver a pasar en cualquier circunstancia y en cualquier otro sitio. Es decir, ahora parece que el tema se recrudece hacia Andalucía, en algunas zonas de Cataluña y demás, y bueno, y estas son cosas que hay que tener en cuenta porque se puede evitar una buena parte de las víctimas y las situaciones que se han vivido si se hiciera de otra manera, ¿no? Mm. Sobre las ayudas, esta mañana se está comentando, pero también en el día de ayer ya hay gente que comentó, Emily, que ahora las frases bien construidas, los lamentos de las autoridades, estamos con vosotros, no os vamos a abandonar, todo lo que se necesite, etcétera. Y había gente que ha comentado que, bueno, aún en el mes de abril de 2024, la gente del terremoto de Lorca en Murcia reclamaba y denunciaba que las ayudas prometidas, que no les iban a faltar, que iba a estar con ellos, pues todas las autoridades, instituciones y demás, aún no se habían recibido algunos de ellos. Es decir, había una apuesta incluso de que en 3 meses va a empezar 3 o 4 o los que sean, se pusiera una fecha, va a empezar a haber protestas y organizaciones que van a reclamar y denunciar que no le están llegando las ayudas, que el papeleo es insufrible, Sí. que esta institución se escaquea porque es la otra, que el consorcio de seguros no colabora, etcétera, etcétera. Son bonitas palabras, caras compungidas, solidaridades, declaraciones tras atriles y banderas, pero ya veremos, porque tenemos, sobre todo porque los que tenemos ya una edad, que se dice, hemos Sí, visto que en la mayoría de las veces, tanto por aquí cerca, cuando fue lo de la presa de Tous, como sí. lo de Lorca, Murcia, la gente, pasados mucho tiempo, han tenido que reclamar, enfadarse, y algunos no han llegado a recibir nada. Es decir, que ahora es muy fácil, la palabra es muy fácil, y la lágrima Sí, fácil sí. también, en fin. Sí, sí, eso, desde luego, bueno, todo el tema de las ayudas y demás.
y desde luego un planteamiento de planificación completamente diferente. Es decir, Sí, porque evidentemente si en determinada localidad hay una calle que va por donde iba el torrente y que ha destrozado una serie de casas, lo que no tiene ningún sentido es reconstruir esas casas. Es decir, hay que ayudar a esa gente para que tenga una vivienda, pero la tiene que tener en otro lado. Entonces, bueno, podría ser un buen momento para planificar urbanísticamente determinadas zonas o barrios de algunas de las localidades donde todo esto ha pasado, ¿no? A ver, ves las imágenes y no tienes un conocimiento exacto de cómo es esa localidad, pero lo que sí ves es que está, vamos, prácticamente precipitándose hacia el barranco o en situaciones de este tipo donde en su momento se ha dejado construir y no se debería haber dejado construir y se debería haber construido en otro lado. Bueno, eso serían situaciones como estas las que permitirían el hacer todo un trabajo, evidentemente con todo el dinero que se prometa o que aunque no se prometa se tiene que dar para mejorar estas cosas, ¿no? Es decir, no sé, hace unas horas, ayer, vi un recorrido un poco por todas las inundaciones que se habían producido en el Estado español desde la etapa del franquismo y demás. Y la verdad es que la conclusión es que realmente pocas cosas se han aprendido, ¿no? Se han hecho algunas desviaciones, alguna cosa por el estilo, pero bueno, seguimos o se sigue construyendo en sitios donde no se debería construir y por tanto se juega con la vida de personas, pues por aquellas cosas de, "Buah, si aquí no llueve nunca, si llueve, llueve un día, si estamos en el Mediterráneo, si aquí sobre todo hay sol, si no sé qué". Bueno, la naturaleza recupera sus espacios y además generalmente debido a todo lo que le hemos sometido los suele recuperar de manera violenta, desgraciadamente, ¿no? cierto. Se ven algunas imágenes de ríos encauzados, que más de ríos encauzados son ríos Claro, encajonados. sí, sí, Se le ha reducido al mínimo el sitio por donde claro, se le ordena, entre comillas, que tiene que pasar. Y lo que tú claro. has dicho, cuando la naturaleza se desboca, recupera su terreno y no Ujú. obedece a imponamientos de barreras de hormigón que la administración del ayuntamiento o de la localidad correspondiente, la autoridad correspondiente le ha ordenado y sobrepasa esos encajonamientos y se han Claro, desbordado. Claro, claro, siempre sale el señor de más edad o señora, yo tengo tantos años y esto no se ha visto nunca. Cierto es. A veces sí. esas desgracias pasan cada muchos Ujú. años, pero cuando pasan se cobran muchas vidas y destrozan muchísimo, ¿no? Sí, Siempre se habla después de estos desastres de construcciones en zonas no adecuadas, inundables o cauces de río que históricamente han existido, que van secos muchísimos años, pero cuando necesitan el cauce lo recuperan. claro. Entonces, eso pasa. Y obviamente lo que has dicho al principio, yo creo que es importante y ahí sí que tiene que haber responsabilidades, Emily, en el sentido de Ujú. si AEMET ha dicho esto a las 5 o a las 17 tanto, Adif ha suspendido el tráfico ferroviario y la alerta se recibe en los teléfonos móviles a las 20 Ujú. ya prácticamente de noche, por Sí, sí, tiempo que estamos, cuando ya muchas localidades estaban prácticamente anegadas, inundadas sí, y ya había pasado todo. ¿Qué sentido tiene que te avisen, que prevengas, que te sí, resguardes cuando ya no tienes solución? sí, Eso sí, sí que tienes responsabilidad de gestión, creo yo, ¿no? claro, sí, 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 sí. Bueno, y el otro elemento que ahí conocéis mejor y bueno, que también he leído entre ayer y hoy y demás, pues eso, la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, ¿no? Ajá, ajá. Un Porque chiringuito, era un porque era chiringuito, un chiringuito, ¿no? chiringuito. Claro, Sí, sí, claro. Este tipo de cosas, pues, se acaban pagando. Es decir, se juega a que son chiringuitos, es una manera más de negacionismo, ¿no?
igual que, pues no sé, me sale una exageración ahora, pero bueno, el señor Trump ha dicho que iba a eliminar los servicios meteorológicos en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, pues a los meteorólogos, entre otras cosas, por lo menos a los que son buenos, les da por aparecer en televisión cuando tienen un programa y explicar qué ha pasado en esta situación, qué ha pasado en la otra, y hablar del cambio climático. Y entonces, pues la manera de negarlo es eliminar, es decir, el cientifismo, ¿no?, total con respecto a estos temas. Claro, yo no sé cómo estaba organizada la Unidad Valenciana de Emergencias, ni si era la mejor manera de organizarla o no, pero evidentemente ahí estamos, ¿no? De la misma manera que cuando se suprimen bomberos forestales, cuando se suprimen servicios pues de alerta y de acompañamiento en determinadas circunstancias, bueno, todo eso que se hace porque supuestamente alguien ha engordado el sistema público y no sé qué, bueno, pues pasa cuando llegan momentos como estos. Probablemente si hubiera habido esa unidad de emergencias, pues probablemente hubiera estado alertando desde las 10 de la mañana, ¿no?, desde que AEMET lanzó esa alerta roja, y hubiera presionado sobre la consejera, el consejero que vivía confortablemente esperando a que lloviera un poquito y todo este tipo de cosas, ¿no?, que luego pues nos llevan a este tipo de lamentos y de cosas por el estilo, que ya tienen poco remedio, ¿no?, en sí mismo. Muy bien, yo no sé si quieres añadir algo más, si reflexionar más, si tiempo quedará. Y bueno, alguien puede considerar Sí, que no es el momento de meterse en esto, que toca, sí, como sí, decía Su Majestad, decía, es el momento del lamento claro, y de acompañar. Sí, sí, pero también es el momento de recordarles a ustedes, los que tienen el poder, que a lo mejor lo están haciendo mal, claro. ¿eh? Sí, sí, bueno, estas cosas van un poquito así, luego se aguantan una semana, pueden estar una semana en el candelero, y luego esa reflexión, ese análisis que hay que hacer no se hace desde donde se tiene que hacer. Vamos a ver qué reflexión hace el Parlamento del País Valencià, qué reflexión hacen las instituciones del Estado y, sobre todo, lo más importante, qué reflexiones hacen el pueblo, las clases populares, ¿no? Es decir, no se puede seguir teniendo este tipo de actuaciones por parte de las autoridades, esas que se supone que se han elegido para que cuiden por nosotros y nosotras, y por tanto también en estas circunstancias, ¿no? Hemos pasado por momentos muy duros, dos grandes crisis que sabes también como yo que se iban a reflexionar, que ya se reflexionaban, que iba a aparecer un capitalismo de rostro humano que no hemos visto por ningún lado, y que íbamos a tener mucho más cuidado de la salud y demás, que tampoco estamos viendo en estos momentos, ¿no? Entonces el problema que podemos tener aquí es que todo esto acabe tapándose y dentro de un tiempo nos encontremos, pues eso, con manifestaciones de personas afectadas que serán un poco en las que nos recordarán lo que pasó, pero que, como dice Julio Iglesias en su canción, la vida sigue igual, ¿no? Es un poco la tendencia de todas estas cortinas de humo, de alguna manera es esta. Muy bien, Emily. Vamos a, para separar los temas, un poco de música, ¿vale? De acuerdo. Seguimos en Radio Clara, en Es lo que hay, hablando con nuestro compañero Emily Cortavitarte. Como sabéis, Emily Cortavitarte es compañero de CGT, fue secretario general en Cataluña de la Confederación General del Trabajo. Aparte de eso, es historiador, profesor de historia. Lo de la Fundación Salvador Seguí ya lo sabéis. Así, es presidente. ¿Eres aún presidente? Todavía sí. Sí, pero eso es para toda la vida. No, espero que no. Bien, hacía esta introducción porque, y sobre todo decía lo de CGT, porque precisamente este fin de semana pasado, en la
ciudad de Palencia ha habido lo que se conoce en vuestra organización, en la Confederación General del Trabajo, como una conferencia sindical. Y bueno, la gente puede pensar, bueno, y una conferencia que es un señor, una señora que suba a un atril y suelta una chapa y los demás le aplauden, ¿eso qué es? Pues esa sería la primera pregunta. Emily, ¿qué es una conferencia sindical? Una conferencia sindical de la CGT, ¿para qué se hace? ¿Qué discutís? ¿Qué habláis ahí? Y cuéntanos un poco. Sí, bueno, diríamos que la CGT tiene tres comicios o tres reuniones a lo grande, confederales, es decir, con representación de todos los sindicatos del Estado, que ahora mismo están acercándose a los 250. Y hay tres comicios fundamentales, ¿no? Uno que es el Congreso, que digamos que es el órgano supremo de alguna manera, donde se marcan los grandes acuerdos y demás, tanto en materia sindical como social, de intervención, etcétera. Y luego entre Congreso y Congreso se pueden convocar lo que se llaman plenos, que normalmente tratan de asuntos orgánicos y, o sea, de manera de organizarse mejor, de creación de pues, nuevas federaciones, si fuera el caso, etcétera. Y luego estarían las conferencias sindicales que, como su nombre indica, tratan de los aspectos más estrictamente sindicales, ¿no? El nombre es conferencia, pero no es que nadie vaya a dar conferencias, sino que funciona mediante unas ponencias que puede escribir cualquiera que sea afiliada o afiliado al sindicato, se publican en un cuaderno de ponencias, llegan a todos los sindicatos y estos en sus asambleas discuten cuáles de esas ponencias les parecen mejores o más correctas. También pueden hacer enmiendas a alguna de ellas, es decir, aprobarla, pero proponer alguna cosita más y tal. Y con todo eso se llega a esos 3 días, 4, si tenemos en cuenta que un día antes se reúnen las comisiones de ponencias, que son representantes de sindicatos que han sido elegidos por los demás para formar parte de esas comisiones, que significa que recogen los acuerdos de los sindicatos, los ordenan, los cuantifican y de alguna manera tienen que sacar como conclusiones las líneas mayoritarias, ¿no? De lo que la gente ha votado, ha propuesto, etcétera. Entonces, si tenemos en cuenta que las comisiones de ponencia se reúnen un día antes, pues son 4 días y no son 3 días que dura la conferencia sindical. Perdón, ¿Está? ¿Alguna cosa sobre esto? sí, O... sí. Tenía el micrófono cerrado, ya lo estaba planteando, pero no me oías. Es decir, ahí se marca un poco la línea por dónde va a ir el Sí. sindicato en los próximos tiempos o los grandes Sí. temas en los que se trabaja, aparte de lo estrictamente sindical o cómo, o también los sindicatos. Ahí es fundamentalmente lo sindical, es decir, de sindicalismo también se habla en los congresos, Sí, por eso. Pero, claro, pero puede pasar que entendamos que desde el último congreso hay algún tema que ha aparecido nuevo o relativamente nuevo que vale la pena tocarlo y que quizás esperar al siguiente congreso es esperar demasiado tiempo, ¿no? Además, en este caso se daba la circunstancia de que la última conferencia sindical que se había hecho era de 2014 y por tanto había una larga distancia entre una cosa y la otra, ¿no? Entre esa conferencia que fue en Jerez y la de ahora que se celebraba en Palencia. Pero para poner un ejemplo que yo creo que nuestros oyentes van a entender mucho mejor, estaría, por ejemplo, pues cuando fuimos al último congreso, evidentemente ya existía la inteligencia artificial, pero no tenía, o en ese momento, aunque se citó y está en los acuerdos y demás, quizás la gran presencia que puede tener hoy la inteligencia artificial a muchos niveles en el mundo del trabajo, ¿no? Y otra de las cosas que también hace 3 años se estaban desarrollando, pero no estaban tan claras como están en la actualidad,
pues era el nuevo formato de formación profesional, la llamada formación profesional dual, ¿no? Estos, por ejemplo, que fueron dos de los temas que se trataron, podrían ser parte de los motivos que te llevan a hacer una conferencia sindical. Es decir, una conferencia sindical, igual que el Congreso tiene que ser cada 4 años, está estipulado, etcétera, la conferencia sindical no está estipulada necesariamente, es a través de las peticiones que hacen los sindicatos, las federaciones, etcétera, que en el Comité Confederal de la CGT se decide, bueno, pues estaría bien que lo hiciéramos y que por lo menos tuviera estos temas, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues estos serían los dos grandes temas que justificarían el porqué de esa conferencia sindical, aunque hubo 4 temas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero sobre todo con un lenguaje, suponiendo que Sí, quien nos está escuchando aquí no es sindicalista, o si lo es, sí. bueno, ya tendrá otros sitios donde enterarse más. Para la gente que escucha la radio, ¿qué interés tiene o qué le habéis hablado que le pueda interesar de la inteligencia artificial, por ejemplo? Sí. A ver. Bueno, si quieres lo hacemos de esa manera o si quieres lo Sí, hacemos un poco como, ordenadamente. Bueno, como... como tú lo veas mejor. Sí, a ver, Pero, Emily, perdona, teniendo en cuenta que nos quedan 15 minutos, 20 como sí, mucho. sí, 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 sí. Bueno, uno de los temas que se trató, el tema uno, era sobre salud laboral, precariedad y transición ecosocial, ¿no? Por tanto, como veis, bueno, una preocupación que deberíamos tener la mayoría de organizaciones sindicales, pero que algunas no le dan tanta importancia o tanta significación, ¿no? Y bueno, al respecto, pues se aprobaron medidas, voy un poco ya directamente a, bueno, aparte de las reflexiones, etcétera, voy un poco a las medidas, ¿no? Entendiendo que la salud laboral no es únicamente no contraer enfermedades y que hay una influencia muy grande, sobre todo últimamente descubierta por la propia sensibilidad de la gente de lo que pueden ser los riesgos psicosociales, es decir, digamos, el asedio dentro del trabajo, la situación en la que se siente una persona que, por ejemplo, está pasando un proceso oncológico y al mismo tiempo está trabajando, el tema de personas con familias monomarentales, etcétera. Hemos tenido en cuenta un poquito todo este tipo de temas, ¿no? De manera que no hemos hablado únicamente de que hay que tener los trajes adecuados, los EPIs y demás, sino que es importante, pues, por ejemplo, aplicar los coeficientes reductores para los trabajos más, bueno, más duros, que la organización tiene que hacer campañas contra la siniestralidad laboral, que de hecho ya hacemos, que la organización debe tener un grupo de estudio de temas de salud laboral y de riesgos psicosociales, que la jornada tiene mucho que ver con la salud laboral y con los riesgos psicosociales y que por tanto hay que seguir trabajando por reducir la jornada laboral, que hay que trabajar en condiciones, eso también produce salud, ¿no? No únicamente que no te caigas o que lleves las botas y que por tanto, las botas adecuadas en ese momento y que por tanto hay que ir a la eliminación de las ETTs y de los falsos autónomos, que otro elemento que interviene en la salud laboral es la no discriminación, es decir, que hay que crear, bueno, hay que potenciar o desde CGT se van a negociar en los diferentes convenios acuerdos en los cuales no exista discriminación por razones de etnia, de género, etcétera. Y también estuvimos hablando y planteando cuestiones que tienen que ver con esa transición ecosocial y yo creo que es muy interesante que un sindicato o una gran confederación como creo que es la CGT pues se manifieste a favor de una agricultura y una ganadería de proximidad, por un decrecimiento en el consumo, por la rehabilitación y por la creación de un parque de viviendas sociales, por el cambio de la gestión turística, etcétera, etcétera. Como veis, no es una organización
que se queda en lo que podríamos llamar estrictamente sindical, sino que ve las ramificaciones de lo sindical en muchas cosas que pertenecen al mundo de la economía o al mundo de lo social, ¿no? El segundo punto que... Bueno, si tú quieres hacerme alguna interrupción o hay algo que no... Por ahora está claro. Sí. Sí, el segundo tema que tratamos es el de la inteligencia artificial. Bueno, lo digo por el orden, ¿no?, en que estuvo. Evidentemente, sobre la inteligencia artificial, pues está claro que cada vez todo el sistema de algoritmos y demás influye cada vez más en el mundo del trabajo, pero no solamente en el mundo del trabajo, sino en todo el mundo que nos afecta, en todo aquello que nos afecta en nuestra vida relacional y demás, ¿no? Bueno, pues se valoró el impacto medioambiental que también tiene esto, ¿no? Porque a veces nos parece que el chat GTP o otras cosas no gastan nada y resulta que sí que gastan mucho, ¿no?, a nivel tanto de consumo de eléctrico como del agua que necesitan para refrigerarse, etcétera. Por ejemplo, apareció pues la idea de que para refrigerar en estos momentos todo lo que tenemos de inteligencia artificial en el mundo necesitamos más o menos el agua que consume toda la población de Francia, que es un tema que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? Y entonces, bueno, que además la inteligencia artificial tiene sesgos, no es neutral, no es limpia, está elaborada fundamentalmente por señores blancos. Y por tanto, cualquier cuestión que tenga que ver con otras etnias, con otros géneros y tal, pues luego sale a relucir, ¿no? Aparece en las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, que evidentemente la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en muchas cosas, podría tenerlo, ¿no?, que lo utilizáramos para no tener que trabajar tanto, para que determinados trabajos más duros y demás los hicieran determinadas máquinas, determinados robots, etcétera, pero no parece que ese sea el camino por el que en estos momentos van las grandes empresas. Y que, bueno, evidentemente sí le vemos cuestiones positivas, tanto a nivel de salud, por ejemplo, también, pero que en cambio con lo que nos encontramos es con la otra utilización torticera, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde CGT se exige transparencia en los procesos selectivos hechos a través de inteligencia artificial. La CGT se opone a que esos algoritmos se utilicen para determinados trabajos que tengan que ver con los derechos laborales. Se opone a que esos centros de datos tengan ese impacto ecológico del que he hablado antes. Evidentemente denuncia la utilización en los conflictos militares de esto. Y bueno, en definitiva hay un compromiso por parte de CGT de defender los derechos de autores y autoras. Como CGT hay un compromiso de hacerlo, de no coger las cosas fácilmente de lo que nos ofrece la inteligencia artificial, que por cierto lo ha cogido de otros seres humanos a los cuales no le ha pedido permiso. Ajá. Y en cambio lo está bueno, Eso ya. hace de eso un patrimonio, ¿no? Y entonces también es muy interesante porque en este tema salió el tema de las licencias abiertas, ¿no? Es decir, como CGT nos comprometemos de alguna manera a hacer conocer a la gente que no únicamente hay que ir a determinadas inteligencias artificiales y a determinadas empresas del mundo de la inteligencia artificial, sino que hay muchas personas, por suerte, que han dejado sus conocimientos de manera libre, que hay sistemas de ordenadores, etcétera, que también tienen un programario libre, que eso existe, pero que eso es tapado por las otras grandes empresas. Entonces hay un compromiso, o hemos adquirido un compromiso como CGT de eso, de ponerlo en conocimiento de la gente, de utilizarlo, evidentemente, y de crear un banco de datos dentro de la propia CGT de bancos de licencias libres y de programario libre, ¿no? Es un poco
como lo anterior Sí, que existía con el compartir artículos en efectivamente. Internet, código abierto, Ujú. vamos, es decir, que lo puede Sí, usar cualquiera. Sí. claro, pero sí, efectivamente. O sea, la idea es que ante una situación, imagínate de un conflicto en un momento dado, una sección sindical que tiene que acudir, que quiere buscar una imagen para hacer un cartel rápido y no sé qué, que evidentemente sabemos que hay un peligro bastante claro de que vaya a buscarlo a uno de estos elementos de inteligencia artificial que se lo va a dar con una gran facilidad, pues que sepa que puede recurrir a la CGT y que puede encontrar allí pues licencias libres de personas que son solidarias y que ponen sus capacidades al servicio de todo el mundo, ¿no? Y entonces eso nos parecía muy interesante. Luego, el otro tema fue el de la formación profesional dual, que es ese sistema que se ha estado trabajando durante tantos años en Alemania y que en estos momentos viene al resto de Europa y al resto del mundo, y que consiste, entre otras cosas, que, bueno, para explicarlo de una manera muy sencilla, que si antes esa parte de la formación se hacía fundamentalmente en un centro educativo, casi siempre público, y que luego había unas prácticas en la empresa, ahora de lo que nos intentan colocar o lo que nos quieren colocar con la nueva norma y la nueva ley es que tenga tanta importancia desde el punto de vista educativo la parte que se hace en el centro educativo como la parte que se hace en las empresas. Y por tanto, dentro de las empresas ya no sea el tutor académico el que lleva los temas, sino que sea alguien de dentro de las empresas, encargado, llamarle como quieras, quien lleve esa tutorización y quien además pueda poner algún tipo de nota referente, bueno, que quede ahí para el futuro de esa persona, ¿no? Es decir, sobre si es una persona maleable o no, si es un buen trabajador o trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso se ha analizado, no únicamente desde el punto de vista educativo, sino también a partir, sobre todo, de otros sectores que utilizan o que pueden utilizar este tipo de formaciones. Se ha criticado la tendencia a privatizarla, ¿no? a que la pública no ofrece las suficientes plazas y por tanto se privatiza, pero sobre todo eso, ¿no? Es decir, a que antes de que la ley entre en vigor, todo el mundo la conozca o bastante gente y que seamos capaces de presionar para que eso no sea de esa manera. Es decir, para que no le dejemos en manos de las empresas los conocimientos, tanto académicos como técnicos, que debe tener una persona que vaya a la formación profesional, ¿no? Sino que la empresa juegue su papel en el sentido del aprendizaje más concreto, ¿no? Esa es otra de las grandes resoluciones, una ponencia muy larga, muy extensa, muy bien, bueno, la ponencia era así y la resolución va en ese sentido, ¿no? Y el último punto era con respecto a plataforma, a la plataforma reivindicativa de la CGT, ¿no? Y lo que se ha hecho en este punto, a partir de dos ponencias que se habían presentado, es refundirla. Lo que se hace en este punto es recoger un poco todas las reivindicaciones de la CGT de los últimos años, ordenarlas, organizarlas por temas, ¿no? Por si tienen que ver con el empleo, si tienen que ver con el salario, si tienen que ver con la jornada laboral, con las condiciones laborales, con la salud laboral, etcétera, organizarlas y darles una coherencia, ¿no? Al margen de eso, como evidentemente somos un sindicato diferente, ¿no? En ese sentido y vamos más allá de lo simplemente reivindicativo y de lo simplemente laboral, pues evidentemente dentro de esa tabla reivindicativa han entrado muchos aspectos que tienen que ver con los derechos sociales, con el acceso de las clases populares a la sanidad, a la vivienda, a la enseñanza, a las pensiones, con el reparto del trabajo, con la defensa de los derechos laborales, con la defensa de los derechos humanos fundamentales, de las libertades individuales, etcétera, etcétera, en un camino pues hacia
democracia directa real y hacia una sociedad cada vez más autogestionada, ¿no? Y esto han sido un poco digamos, los 4 ejes, los 4 trabajos planteados en esta conferencia que han salido aprobados, algunos con mayor porcentaje de votos a favor y otros con algunos menos, pero vamos, todos con mayorías más que suficientes. Decir para acabar que nos vimos 111 representantes, unas 300 personas más o menos, representantes de 111 sindicatos y bueno, con un contenido total de 851 votos en los momentos más álgidos en que participa todo el mundo, porque también hay momentos en que alguien se vuelve antes o está fuera del plenario en determinada votación, ¿no? Pero esas serían las cifras absolutas, ¿no? Mayores, digamos. Has dicho 111 sindicatos. Sí. ¿Cuántos sindicatos tiene actualmente la Pues 230 y pico, sí. Sí, eso ya son Es muchos decir sindicatos. ¿Eh? Que ya son ¿Perdón? muchos sindicatos, que no. Sí, no, son muchos sindicatos y sigue el proceso de crecimiento. Y podríais decir, bueno, pues estaba ahí un 50%, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que os decía anteriormente, lo que os explicaba anteriormente, que hace como 10 años que no teníamos una conferencia sindical, que generalmente la gente le da más importancia al Congreso, suele asistir más gente, también porque hay elección de nuevo secretariado permanente. En este caso no hay elección de nada, es decir, es simplemente la discusión sobre los ejes de intervención que va a tener el sindicato en los próximos años. Y por otro lado, bueno, que era la ciudad de Palencia, donde, por cierto, desde aquí reconocer a las compañeras y compañeras de Palencia lo bien que organizaron la conferencia y lo bien que nos trataron, pero que evidentemente también es cierto que íbamos a una localidad más de las más pequeñas, digamos, de las pequeñas que son capitales de provincia, que además, para mala suerte, coincidimos con otros 2 o 3 eventos que había en ese momento en Palencia. Y por tanto, todo eso en algún momento ha dificultado los viajes y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que la gente o los sindicatos que lo dejaron para el último momento se encontraron en muchas ocasiones que la combinación entre Madrid y Palencia pues se había agotado, ¿no? En tren, por ejemplo, o en otros servicios públicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen porcentaje, ¿eh? Porque además pues entre esos 111 evidentemente estaban prácticamente todos los sindicatos más grandes, ¿no? Oye, así rapidito porque ya nos estamos pasando. ¿Y cómo llega eso primero a la gente de los sindicatos, a la Mm, militancia, después a sí. las afiliadas y afiliados y por último a Mm. la gente en general? Porque claro, que está muy bien lo que has contado, lo que has explicado y habrá gente que diga, "Ey, qué interesante", pero después eso cómo se traduce a la sociedad en general, pero sobre todo a la gente Sí. que está en CGT. ¿Se van a enterar? Eh, bueno, en el buen sentido de la palabra, se van a Sí, enterar sí, de sí. lo que ha pasado, lo que Bueno, en principio, si todo el mundo cumpliera con los mecanismos de la organización, ahora lo lógico sería eh, esperar unos cuantos días a que lleguen los acuerdos, digamos, en formato de pequeño librito o cosa por el estilo, ¿no? Que ahora mismo se están repasando las actas y todo este tipo de cosas y demás. Y lo lógico sería que de la misma manera que se hizo una asamblea previa para ir a la conferencia sindical, se hiciera una asamblea para explicar qué es lo que allí se ha aprobado, para que las personas que han ido como delegadas lo expliquen al resto de compañeras y compañeros y para que la gente tenga esos acuerdos. Y lo lógico también es hacer suficientes copias de esos acuerdos y no solamente hacer suficientes copias, sino organizar en los diferentes territorios pues una serie de charlas, etcétera, donde explicar qué es lo que se ha aprobado, ¿no? Es decir, de manera que la gente luego eso le sirva para su intervención, ¿no? En su sector o en su empresa. Es decir, vea qué es lo que piensa la organización,
qué es lo que dice la organización sobre cada cosa. ¿Es de obligado cumplimiento? Hombre, es de obligado cumplimiento no hacerlo mucho peor que eso, ¿eh? Pero si pongo un ejemplo, ¿no? Si el planteamiento es ir reduciendo la jornada de trabajo hacia las 30 horas, etcétera, bueno, eso es una cosa, nadie te está obligando, ni podría hacerlo, a que si tú ahora estás en una situación de 38,5, vayas a las 30 automáticamente, pero sí sabes que el camino de la organización es ese, y por tanto eso te ayuda a que en siguientes reivindicaciones tú trates de llegar a ese tipo de jornada, ¿no? Si se dice que se crea un grupo de salud laboral y riesgos psicosociales, pues ver que eso se ha producido y ver cómo te puede ayudar, ¿no? Cómo puede intervenir en tu trabajo. Es decir, bueno, se ha hecho ya o se va a hacer, hablo ahora dentro de unos meses, ¿no? Ese cajón con licencias libres, bueno, pues si están, saber dónde están para poderlas utilizar en un momento dado ante una lucha concreta, ante una actividad concreta, etcétera. O sea, pero se trata de hacer este camino, ¿no? Si lo único que hemos hecho ha sido ir a la conferencia o que pretendemos hacer es ir a la conferencia sindical, allí ya hemos discutido 300 y pico personas, ya sabemos lo que ha salido, que nos puede haber gustado más o menos y lo dejamos ahí en un cajón, pues eso evidentemente no sirve, ¿eh? Eso está claro. Es decir, ahora hay que hacer todo el otro trabajo de un poco de explicación, de ponderación de lo que se ha resuelto, de cuáles son los instrumentos que eso nos dan, dónde los podemos encontrar, dónde están, cómo accedemos a ellos, etcétera, ¿no? Vale, interesante. ¿Qué sería? Igual de interesante quizás para un afiliado, afiliada o delegado sindical o representante Sí, que tenga una empresa, conocer esos temas que habéis discutido, claro, que sean claro, conferencia claro. sindical, tan interesante como saber, por ejemplo, que CGT no firma ERES y que no se le Sí, ocurre a ningún delegado o representante sindical firmar un ERE en nombre de CGT. Digo claro. que el interés es importante, es decir, la importancia es igual, ¿no? Claro, es decir, como decíamos, o como hemos escrito en una de las ponencias, esto es un marco reivindicativo general. La gente tiene sus realidades en diferentes empresas o sectores, es un marco de alguna manera orientativo, pero sí que le sirve para saber cómo es su organización, qué piensa su organización, en qué dirección va, y tratar de actuar de esta manera, ¿no? Y además, evidentemente, es una manera también de que utilicemos los conocimientos o compartamos o hagamos copartícipes a todo el mundo de los conocimientos que algunas personas tienen dentro de nuestra propia organización, porque no le encargamos esto a técnicos o a científicos, ¿no? Aunque a veces nos ayudemos en alguna ponencia, por ejemplo, sobre transición ecosocial, pues le hemos pedido ayuda, algunos, bueno, pues los que hemos hecho esa ponencia, le hemos pedido ayudas a gente que está en el mundo ecologista y demás. Pero sobre todo es muy interesante ver cómo nuestra propia gente o gente nuestra o gente afiliada ha podido analizar el tema de la inteligencia artificial, o cómo gente nuestra es capaz de saber cómo llegar a esas licencias libres. Entonces, bueno, esa es la otra parte, ¿no? El aporte que unas nos podemos dar a otras para el crecimiento personal y el crecimiento organizativo en el trabajo cotidiano, en la lucha, en la negociación sindical, etcétera, ¿no? Todo eso. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque digamos, no es un proceso elitista, no es un proceso en el que hay alguna gente que sabe mucho y otros que no saben y que alguien le tiene que dirigir por dónde van, sino que es un proceso cooperativo desde ese punto de vista, ¿no? Y ese es el interés, ¿no? Pero para que sea cooperativo, evidentemente tiene que llegar. Los sindicatos tienen que facilitar que estas ideas lleguen, que estas propuestas lleguen, discutirlas, traer a gente que las explique mejor si no se han acabado de entender, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, Emily, tenemos que acabar, así es. Sí, Quizás otro día aún podamos ampliar tema por tema si queremos y lo dejamos ujú. aquí.
Nos oímos la semana que viene, si no pasa nada, ¿vale? De acuerdo, pues muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuidaros mucho. Bueno, sobre eso quería apuntar yo algo que antes, cuando hemos empezado, circunscrito el problema al Horta Sud, obviamente ha pasado en más comarcas Sí. del País Valencià, en Camp de Túria, en la comarca Utiel-Requena, por citar alguna más, es decir, que la gente no piensa que el tío no se ha enterado. Bueno, sí que sabemos que ha sido en más sitios, pero que no ha sido en toda Valencia y sobre todo menos en la ciudad de Valencia. Vale. Sí, pero que todas podemos estar, que ahora no sé quién nos está escuchando en qué sitio, pero nos pueden escuchar a través de Radio Albaida en Andalucía y a lo mejor están en una situación semejante. Entonces, al respecto, y desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista sindical, que nadie arriesgue y se meta en una situación irreversible por ir a trabajar, porque eso también está estipulado y también forma parte de la salud laboral. Es decir, si hay una alerta roja, hay una alerta roja y la hace un organismo de la administración como es la EMET. Y por tanto, cuidadito, ¿no? A partir de aquí, pues no me subo a andamios, no hago no sé qué, si no tengo transporte público, pues no voy, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que al final estamos jugando, bueno, a estas horas. No todo ha sido así en itinere yendo al trabajo, pero una buena parte sí. Estamos hablando de 70 y pico personas muertas, es decir, que Y esto las es que un tema aparecerán, quizás, y las que aparecerán, ¿no? Sí, sí, claro, es que este es un tema muy serio, ¿eh? Muy bien, Emily. Que no sé. Venga, un abrazo, Abrazo, salud. salud, cuidaros.